Ya nos quedan pocos minutos, voy a invitar y va a hacer una anécdota, pero para aprovechar el tiempo, a Orlando González Esteban para que venga a este micrófono. No lo tumbé del poder, me senté para darle un beso a Meli. No te pude dar un beso. Qué gusto verte, qué gusto verte. Buenas tardes a todos. Sí, a nosotros. A ti te veo todos los días. Trabajamos en Radio Martí, así que nos vemos constantemente. Buenas tardes. Yo quisiera darle las gracias al Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, en las personas de mis amigos Albertini y Luis de la Paz, por invitarme a participar en este acto cuyo propósito no puede ser más noble, ¿verdad? Rendirle homenaje de gratitud y admiración a una gran amiga de todos, Amelia del Castillo. Alguien a quien Mara, mi esposa que está ahí, y yo conocemos desde hace muchos años, más de 40, si los autógrafos de sus libros no nos engañan, y cuya finura, sentido de la amistad, amor a la música y dedicación a la poesía tienen muchos de ejemplares. Ya no abundan las cubanas como Amelia del Castillo. Ya no existen hogares como su antiguo hogar. Los cubanos actuales, los cubanos más jóvenes que nosotros, no saben que se perdieron. Uno de mis primeros recuerdos de Amelia me devuelve a un pequeño apartamento del suroeste de Miami, donde vivían en la mayor humildad Agustín Acosta, poeta nacional de Cuba casi ciego, y su esposa Consuelo. Agustín cumplía años, muchos años, y no sé quién me pidió que llevara la guitarra. Entre los rostros más cercanos al de Agustín, veo el de Amelia sonriente, canturreando con todos los reunidos allí. Y veo también el rostro de Roberto Ledesma, el popular bolerista cubano que también pasó por aquel apartamento para halagar a un poeta a quien la ancianidad, la pobreza, el destierro y la pérdida de la visión no habían logrado borrarle la luz del rostro. He mencionado el hogar de Amelia. Algunas de las tardes y noches más hermosas de mi juventud transcurrieron en ese hogar, en la sala impecable y acogedora, o afuera, en el patio del fondo, debajo de una pérgola, donde las tertulias podían reunir, como se ha dicho aquí, a Lidia Cabrera, a Eugenio Florit, a Enrique Labrador Ruiz y a muchos otros, entre ellos a Carmen Conde. Carmen Conde, la destacada escritora y académica española que se encontraba de visita en Miami. Allí, entre músicos, pintores y escritores y diletantes, sensibles y curiosos, Cuba era toda cordialidad y nostalgia de la buena. Allí aún no se había perdido la esperanza. Ya no abundan las cubanas como Amelia del Castillo. Ya no existen hogares como su antiguo hogar, ni cubanos como Ernesto Martín, su esposo, un criollo en quien toda la caballerosidad y la elegancia del país parecían juntarse para recordarnos cómo habíamos sido y cómo comenzábamos a dejar de ser, para recordarnos cuán lejos de nosotros mismos comenzábamos a estar, a no ser cuando estábamos allí, en el hogar de Amelia y Ernesto, donde la Cuba perdida era por unas horas, las horas que duraba la tertulia, la Cuba recobrada. Yo quiero darle las gracias a Amelia del Castillo por su amistad y por su vida, por su hospitalidad y su forma estupenda de encarnar el sentido más alto de la palabra dama. Una palabra en peligro de extinción, porque cada vez son menos quienes la ejemplifican, como ha sabido ejemplificarla Amelia del Castillo. Yo quiero darle las gracias, Amelia, por permitir al joven desarraigado que yo fui sentirse en su patria, aunque no estuviera en su patria. Ser un cubano de antes, aunque esa dicha solo se le concediera a ese joven por unas horas, las que permanecía en casa de Amelia y Ernesto, porque allá afuera
le esperaba un extraño, el extraño de sí mismo, a quien la historia lo había condenado a ser. Te invito a ser el huésped del milagro de luz que me sostiene. Miren qué bellos esos versos. Te invito a ser el huésped del milagro de luz que me sostiene, dice Amelia en un poema. Yo pienso en su antiguo hogar, acepto su invitación y siento que esa luz bienhechora aún me rodea. Gracias. Gracias. ¿Puedo leer el poema? Sí. Yo voy a leer nada más que 2 poemas muy breves de Amelia del Castillo. Uno se titula Tránsito, es un poema de tema existencial, no sé. Y el otro poema es un poema de carácter religioso. El primer poema se titula Tránsito segundo y dice: desde la nada viajo hacia la nada, hacia el silencio voy desde el silencio. Cuánto abismo marcado por mi paso, huellas blancas de polvo, gris de tiempo, cuántas rutas trazadas en mi frente, qué bagaje de acasos y de sueños, cuán cortos los caminos del estío, qué caminos tan largos los de invierno. Sombríos los jardines de mi otoño, estéril la semilla de mi huerto. Hoy me busco en las sombras de mi sombra y en la búsqueda paso y solo encuentro la nada que regresa de la nada y el silencio que vuelve hacia el silencio. El segundo poema se titula ¿Cuándo? Y dice lo siguiente. Es un poema dirigido a Dios. Cuando se duerma el tiempo, cuando mi sueño alcance el infinito y se busque en el sol y en las estrellas y se encuentre en sí mismo, cuando se encuentre en mares, montes, vuelos, horizontes, caminos, más allá de la nada y el silencio, más allá de palomas y de nidos, donde la pena es blanca y blanco el miedo y el dolor es niño, lejos de todos y de toda plena, abrazado al destino, cuando esté sin estar. Dime, Señor, que tú estarás conmigo. Buenas tardes.